vou apresentar primeiro a professora Estela Domingues Halpern. Vou ler rapidamente aqui a mini biografia dela. Tá? Ela é integrante da Cátedra Datos desde 1997, possui formação em Sociologia e Ciências da Educação pela Universidade de Buenos Aires, Argentina. É consultora na área de Educação Técnica Profissional do Ministério de Educação de la Nación, realizando diversos trabalhos junto a docentes de nível médio e profissional na Argentina. Sua pesquisa atual aborda a dinâmica e imbricação entre a modernidade, tecnologia e sociedade, focalizando os processos de convergência no qual nos encontramos imersos. Então, a professora Estela vai fazer a apresentação dela agora. Tem muitas questões que provavelmente vamos poder perceber aí de entrecruzamentos entre as duas apresentações, né? Certamente uma pergunta já está colocada desde sempre, que é a própria pergunta do evento: há um fora do digital? Acho que essa já fica para todos nós, mas só adiantando um pouco pelo que eu pude notar aqui de uma projeção da apresentação de ambos, acho que a gente pode começar essa sessão já tentando pensar um pouco em como que essa evolução tecnológica da sociedade, como que essa evolução acachapante da tecnologia e também de como que essa evolução da tecnologia tem sido apropriada pelo capital, pelo poder econômico, como isso tem influenciado na organização das cidades, como isso tem influenciado na vida em sociedade, no dia a dia, né? Que tipo de influência nas relações sociais a gente tem percebido com toda essa evolução tecnológica e com a apropriação dessa evolução tecnológica. Bom, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a professora Estela y vamos a continuar enseguida. Bueno, mi español es rotundo, así que buenas tardes a todos y a todas. Gracias a las autoridades de la universidad y a Cris por haberme invitado. Voy a hablar despacio para que podamos interactuar lo mejor posible, no tan rápido como lo hiciste. Lo que les voy a mostrar es un trabajo de investigación que hicimos en la cátedra. La cátedra Datos está inscripta en la Facultad de Ciencias Sociales, en la carrera de Comunicación. La carrera de Comunicación tiene varias orientaciones. Una es periodismo, otra es educación, otra es y está empezando a hacer el análisis de la vinculación con lo digital. Este año cumplo la mayoría de edad en la cátedra, son casi 21 años trabajando ahí. Ocupé todos los rangos y ahora estoy trabajando con equipos de investigación. Y... Uy, esperen que no puedo. Ahí. Y pensando justamente lo que vos señalabas, hay una fuera de lo digital, en estos días, en el día de ayer, en la presentación de ayer, en las dos presentaciones, tanto de la mañana como la presentación de la tarde, hay una pregunta constante sobre si hay una dentro o una afuera, y me hicieron acordar a dos autores que los tenía olvidados. Uno es Pierre Levy. Pierre Levy hace todo un planteo sobre qué es lo virtual, y aquí estamos en una casa donde son todos expertos en el lenguaje, y entonces él, cuando empieza a trabajar lo virtual, hace esta doble acepción del aquí ahora y de la realidad y la virtualidad como posibilidad. Cada vez en el lenguaje, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Cómo yo me presento? ¿Voy a poder lograr analizar todos estos datos? No sabía nada sobre informática y de repente me largué. ¿Puedo largarme a hacer esto? Estas son todas posibilidades que me brinda lo virtual, justamente, esta posibilidad de proyectarme en otro tiempo, en otro espacio, y eso me tracciona, y Pierre Levy juega constantemente en ese libro sobre qué es lo virtual. Hubo otro autor que en realidad estaba en las conversaciones muy profundamente, que es Scott Lash, que habla las formas tecnológicas de vida, ¿no?
Y Scott Lash habla también de la, y ayer aparecía en la primera presentación de Jacques, esta cuestión de lo reflexivo, ¿no? La posibilidad de pensarse, ese distanciamiento de lo cotidiano, la posibilidad de volver a volver a repensar uno mismo, a ensimismarse y a volver a dialogar. Y esto tiene una significación profunda, ¿no? A ver si avanzo por... No avanzo. Ahí va. Cuando por primera vez, yo contaba ayer una historia a mis colegas, yo cuando tenía 17 años fui una señorita Banelco. ¿Qué es ser una señorita Banelco? Yo tenía que pagar mis estudios, entonces me contrataron de un banco para explicar cómo funcionaba un kiosco interactivo. Eran las primeras pantallas, ¿no? Entonces, imagínense, yo le daba la entrada a cualquier persona del banco, estaba re así, amorosa, y la pantalla, ¿quiere hacer una operación? Sí, me decía. Toque la pantalla. Entonces la persona me hacía así. Y eran las primeras pantallas, un monitor ámbar, no sé si lo recuerdan, después fue verde, no existían los colores. Recuerdo que también que mi abuela me dijo, bueno, te regalo una computadora que tiene una placa de colores. Y yo dije, ¿para qué? Si yo programo, no es necesario. Entonces esa persona me anulaba toda la pantalla y yo decía, no, espere. Recuerda el cuadro de la creación, ¿no? Haceme así con el dedo, poneme. Tiene que tocar, ¿no? Entonces era todo un proceso de alfabetización y de contacto y de empatía con el otro para que no se asuste del objeto. En algún sentido esto es algo que nosotros trabajamos un montón desde la cátedra, que no importa cuál sea el objeto, lo que importa son todas las mediaciones y las significaciones y todo lo que se despliega. Y después estuve trabajando muchísimo en formación profesional. Formación profesional son cursos para gente que no hizo el nivel secundario y trabaja en oficios. Entonces, yo trabajaba con ellos y les decía, bueno, por eso esta imagen, este es un mouse, y con el mouse interactuamos con la pantalla. Y me llamaba poderosamente la atención, al igual que este gesto, era que lo tomaban con temor y con un distanciamiento de vuelta al objeto, ¿no? Y miraban horrorizados lo que sucedía en la pantalla, ¿no? Como que en la pantalla hay vida, y autora ayer recalco un montón que dice, en la pantalla sucede todo y en el cuerpo nada, y lo que uno veía al revés era que en el cuerpo sucedía todo. Y bueno, y eso es lo que empezamos a indagar cuando Lash habla de normas, de estas formas tecnológicas de vida. Nosotros estamos atravesados constantemente, y ayer aparecía esta doble vinculación en la presentación de la tarde, de este doble juego de las mediaciones y de los dos. Yo hablaba de estos equilibrios que nos hacen entrar en foco. No lo logro bien hoy, ¿eh? Acá, debe estar por ahí, ¿no? Ahí. En donde estoy fuera de foco y de repente me veo, pero me veo en reflejo, entonces ¿quién soy? Y esta pregunta de Lash, de aplanamiento, de no linealidad, de subjetividad, de esta subjetividad nómada, este multiculturalismo, en ese momento de quién soy y quién soy yo en la pantalla. Y esta es una instalación en un lugar muy particular de la ciudad de Buenos Aires. En esta instalación el artista lo que trataba de mostrar era el Hotel de los Inmigrantes, era el lugar en donde los inmigrantes, cuando llegan a principios de siglo a la ciudad de Buenos Aires, son recibidos en un hotel. En ese hotel pasaban 40 días internados, y en ese hotel se desplegaban historias y se dividían hombres y mujeres, y se rompía todo esquema de socialización cuando en realidad lo que venían era a reinsertarse o a insertarse en un proyecto. Y
este quizás es alguno de los panoramas por los cuales uno va atravesando. Cuando vos contabas tu investigación, hubo momentos en donde vos decías, ¿y ahora para dónde? No conozco una tabla dinámica. Cuando te enfrentaste por primera vez a un ejercicio de volcar la información en el Excel y armar una tabla dinámica, tuviste un momento oscuro, un momento difícil, en donde decías, bueno, tengo que buscar herramientas, tengo que buscar un sostén en un otro. Y en este sentido, el trabajo de investigación tiene en algún lugar un momento indiciario, ¿no? Ella lo señaló. Yo trabajo, como vos señalaste, como rectora de una escuela media técnica. ¿Saben lo que es una escuela técnica? Y esta escuela tiene 85 años. Hace 3 años vino una persona y me dice, yo en realidad soy hija de Miguel Ángel Rousseau. Miguel Ángel Rousseau hizo acá en el año 70 una formación profesional en electricidad. Creo que la hizo acá. Terminó esa formación y se fue a trabajar a una empresa que se llamaba Gillette. Estuvo trabajando como operario, era militante del Partido Comunista y mi papá desapareció. Y yo estoy buscando a mi papá. Yo quiero conocer a mi papá. ¿Vos me podés ayudar a conocer a mi papá? Yo me quedé asombrada porque en los registros, yo muchas veces me dedico a mirar los registros del colegio, son diversos y en los años 70, desde los años 70 a los 76, los registros muestran ausencias. De repente, alumnos que cursaban, terminaban en diciembre y no volvían a inscribirse en marzo. Cuando uno indaga sobre el registro, aparece un señalamiento como que se fue a otro colegio, pero no está la documentación de que fue recibido por ese otro colegio. Y es un tema de que la escuela no podía hacer esos seguimientos porque la persona no volvía. Entonces, empecé a trabajar con esas ausencias en los registros y empecé a trabajar con lo que estas jóvenes me pedían, buscar el registro del padre. Bueno, y así empieza la historia de Miguel Ángel Rousseau y mi vinculación con una investigación. En el 2001 nosotros tuvimos una crisis muy grande. El presidente, no sé si recuerdan, se fue en helicóptero, en ese momento era de la Rúa, hubo un momento de conmoción social, en 4 días tuvimos 3 presidentes, hubo un enfrentamiento en las calles, hubo procesos de represión. Lo que generó el 2001 fue la aparición del contacto también con el otro y la aparición de las asambleas barriales. En la ciudad de Buenos Aires la gente empezó a salir a la calle, a encontrarse y vincularse. Y en las asambleas barriales empezó un movimiento que es un movimiento que empezó siendo llamado movimiento de espacios de memoria para recuperar las memorias de los barrios. No solamente eso, sino se empezaron a mirar los lugares y se empezaron a decir, bueno, en esta casa funciona un centro clandestino de detención. ¿Qué hacemos nosotros con esto? ¿Seguimos simulando de que esta es una casa normal o realmente empezamos una exploración sobre qué sucedió ahí? ¿Quiénes estuvieron detenidos ahí? Entonces las asambleas empezaron a trabajar articuladamente, pero ¿con quiénes? Con las organizaciones sociales, exclusivamente, no con el Estado. Porque recuerden de que esto fue un proceso, asume posteriormente Duhalde, fue un proceso de empezar a suturar espacios y a encontrarse con el otro. En estas asambleas barriales yo me acerqué a una y ella empezó a trabajar, que es muy cerca del colegio, y ella estaba en ese proceso de recuperación de un centro clandestino, de expropiar la casa, de armar la recuperación,
y empezar a nuclear a los antiguos moradores del barrio. Y ahí se empezaron a acercar familiares. Y ahí empieza el registro de baldosas. El registro de baldosas es muy, muy particular. El proceso tiene que ver con la vinculación entre los familiares, ¿sí?, y los espacios de memoria que se organizaron alrededor de los barrios. Después esto, en el gobierno de Néstor Kirchner y después de Cristina Kirchner, esto empezó a ser retomado y empezó a tener un espacio institucional que se llaman espacios de memoria. Pero en principio es un espacio de diálogo en donde es el familiar el que lleva la información al centro y cuenta la historia. Y ahí hay Elizabeth Jelin, hay un montón de teóricos que señalan recuperar el espacio, poner nombre donde no hay, darle un sentido, y no solamente eso, sino ser alojado y poder homenajear a alguien que no se sabe qué le sucedió. No hay una tumba. Entonces, la baldosa condensa una memoria tan fuerte que hace que el sujeto en realidad esté presente. Cuando uno habla con los familiares que piden, como me pedían las hijas de Rousseau, nosotros no tenemos ningún lugar donde homenajear a mi papá. Entonces yo le pregunté, ¿querés que yo estoy trabajando con la asamblea? ¿Vos querés armar una baldosa? Para mí sería un honor con los alumnos tener un registro de baldosa de tu papá acá. Tu papá acá pasó 3 años. Me dice, sí, yo quiero un lugar en donde saber que puedo ir a homenajearlo. O sea, hay una carga tremenda en ese movimiento, pero es una decisión no de quién arma la baldosa, sino del familiar. No sé si me siguen ahí en este planteo. Las baldosas tienen un formato porque las asambleas barriales empezaron a tener el mismo registro. Uno podría hacer desde un registro desde el arte de por qué la baldosa tiene esta configuración, por qué la baldosa tiene esta tipografía. Yo tengo una hipótesis que tiene que ver con esta imagen. Las baldosas tienen una tipografía muy particular y una lección. Las baldosas, la ciudad de Buenos Aires tiene alrededor de 30 barrios. La ciudad fue cambiando la configuración de los barrios. Hay barrios que se generaron, barrios nuevos. Y entonces las asambleas no necesariamente están vinculadas específicamente a la geografía del barrio. Entonces puede ser una asamblea que avance en otra delimitación de los barrios. Ahora voy bien. Te agradezco. Las asambleas, en relación a esto que yo les contaba y al espacio que había generado en realidad Néstor Kirchner cuando va a la Escuela de Mecánica de la Armada, una imagen muy fuerte para nosotros, que cuando va y expropia el lugar, fue un lugar en donde comenzaron allí, se delinearon allí los vuelos de la muerte. No sé si los conocen, gente que estaba detenida en la Escuela Mecánica de la Armada, los subían a unas avionetas y los tiraban al Río de la Plata. Entonces expropia parte de este lugar, lo constituye como un espacio de memoria, arma el Museo de la Memoria y pide que se bajen los cuadros en ese momento había cuadros de los militares de ese entonces. Entonces, en estos libros lo que uno ve es el trabajo de las asambleas y ve el nombre, miren aquí, Buono Azucena, asesinada él, vivió en Sánchez Bustamante 731. Cada uno va eligiendo qué es lo que dice y cómo lo dice. Y la asamblea toma esta palabra. Entonces, lo que nosotros comenzamos a hacer desde un registro analítico fue empezar a lo que estaba en el libro, que son... Ahora yo se lo voy a mostrar, son alrededor de 890 registros, son 890 historias de familiares. Lo que empezamos a hacer es
a volcarlos a más o menos lo que hizo ella. Esta información estaba en el libro. Del libro tuvimos que armar una gran base, un programa que diseñamos para traducirlo y para empezar a operar sobre él. Y empezamos a hacer una analítica. De esa analítica de estos 815 registros, empezamos a ver cuáles eran las mujeres, dónde estaban, cómo se vinculaban los centros clandestinos, cómo se vinculaban las comisarías, estos centros clandestinos, y surgió otro dato que eran los puntos de detención, los puntos que había, el centro clandestino también tenían puntos de apoyo. Las comisarías, aparecieron relatos en donde también había vinculación con hospitales. Y entonces todo esto lo empezamos a mapear. Empezamos a buscarle la forma. Esto es los centros clandestinos y los puntos de apoyo en la ciudad de Buenos Aires. Y empezamos a trabajar con un mapa. Un mapa que lo que nos mostraba era una topología tremenda, pero cuando nosotros presentábamos este mapa a los grupos de derechos humanos nos decían, pero la ciudad está dividida. Yo ahora, si quieren, les voy a poner este mapa dinámicamente para que lo trabajen un minuto conmigo. Pero lo que lo que más le llama la atención en el mapa es en el registro de baldosa, la familia decide cómo, yo les conté cómo está nombrado el sujeto. Entonces, hay una categoría que está dada, que es vivió, otra es secuestrado, otra vivió y fue secuestrado, otra es trabajó. Entonces, como hay direcciones, los empezamos a agregar. Otra cosa que ven aquí estos son todas comisarías, estos son los hospitales, ¿sí? Entonces, en función del barrio, nosotros veíamos que había como cierto cruce entre el centro clandestino. Si observan, ven como que la ciudad está dividida, ¿no? No podemos decir que la ciudad esté dividida porque este es el universo de los familiares que fueron hacia los centros, hacia, digamos, las asambleas barriales. Yo no puedo decir estos son el registro de los desaparecidos del 76 hasta el 83 en la ciudad de Buenos Aires. No lo puedo decir porque este es el registro de las asambleas con su libro de baldosas. Este es el registro de los familiares que quieren y que han homenajeado. Entonces, si me permiten, vamos viendo cómo se modifica, ¿no? Cómo dialoga con uno. Si quieren. Sí, ok. Porque es muy interesante verlo dinámicamente. Miren, esta es la categoría vivió. La pregunta es ¿por qué esta categoría es la más fuerte? ¿Por qué no eligieron esta categoría? Y ahí estamos nosotros trabajando. ¿Por qué el familiar y cómo funciona este registro de memoria y qué operaciones simbólicas se están dando hacia allí? Hay un dato que tiene los registros, es que hay gente que no recuerda específicamente dónde fue desaparecido, en la esquina de tal lugar. Entonces, eso no lo podíamos cartografiar, por lo tanto, de los 893 registros que tienen los libros, tenemos un gap de menos casos por estas inconsistencias de no poder localizarlo, porque no se podía trabajarlo. Miren la categoría secuestrado y van viendo como que la ciudad va mostrando cierta pulsión. Si yo me paro en la categoría vivió, esta es la zona más pobre de la ciudad, toda esta zona. Es una zona relegada donde funcionaban casi todos los centros clandestinos allí. Y aquí, en esta zona, había hasta centros de detención en barcos en el puerto de la ciudad. La Marina también está implicada. Entonces, esta topografía, fíjense que la categoría que trabajó es una de las categorías menos elegidas. La pregunta es ¿por qué? Entonces, esto es todo un movimiento del diálogo entre la asamblea y el familiar.
pero la asamblea también, todas las asambleas se pusieron de acuerdo con este sistema de categorías para indexar la información. Entonces, estamos ahora investigando y en realidad dialogando qué operación funcionó en términos simbólicos, que funcionó allí. Como yo les decía, cuando uno trabaja con analítica cultural, esto es un trabajo de analítica porque hay un cruzamiento entre lo digital y nuestra historia, entre los espacios en estas formas tecnológicas de vida y nuestra historia. Y en este sentido, trabajar, es indiciario porque lo estamos haciendo en todo el país, de cómo funcionan estas cartografías y estos registros de memoria en otras jurisdicciones. Hay una hipótesis muy fuerte, si bien los grupos de tarea funcionaban autónomamente, hay una hipótesis muy fuerte con los hospitales vinculados con rutas barriales, porque lo que si uno ve, cuando empieza a caminar los barrios y empieza a mirar las baldosas, ve secuencias, ¿no? Ve como hilos que van conectando una cuadra con otra, ve cuadras en donde hay 5 baldosas y son como cuadras que uno dice, pero ¿y acá qué sucedió? ¿Qué es una marca que iban siguiendo? ¿No? Digamos, el grupo de tareas era una especie de registro de las migas de pan de Hansel y Gretel que iban dejando. O sea, ¿cómo funcionó esto? ¿De qué manera? Bueno, y en este instante estamos de la investigación. Creo que es una manera de dar cuerpo y de dar vida y de marcar presencia y de trabajar la memoria, la justicia y sobre todo encontrar qué fue lo que sucedió con todos nuestros militantes que trabajaron y dieron su vida por un país mejor, como ellos lo proponían. Bueno, este es el trabajo. Estoy a su disposición para explicarles o contarles cómo fueron otros vericuetos. Muchas gracias.